¿Qué significa estar en modo Pesaj? Veamos con atención. El Ramá nos enseña primero que nada. El Ramá nos trae desde las leyes de Pesaj el concepto tradicional de Kimcha de Pesja. ¿Qué es exactamente lo que significa este concepto de Kimcha de Pesja? Básicamente es lo siguiente. Originalmente se compraba trigo y se le daba a la gente pobre para que pudieran molerlo ellos mismos y hacer sus propias matzot. Hoy en día no conozco a muchas personas pobres que muelan su propia harina para hacer sus matzot, pero el concepto de Kimchat Hapishá se ha convertido en un concepto amplio de dar caridad, tzedakah, antes de Pesaj, para que los pobres puedan comprar su propia comida. Bien, entonces en Mea Shearim tienen como toda una calle que bloquean en ambos extremos y la convierten en un mercado. Allí todas las personas pobres de Jerusalén pueden venir y tomar lo que necesiten, tanto como necesiten para todas sus familias. Antes de Pesaj, una semana antes de Pesaj, lo que sea, kimcha de pizza, lo convierten en algo realmente, realmente grande. Pero la Mishnah aquí dice que esta costumbre de Kimchat Hapitcha es una costumbre muy antigua e incluso se menciona en la Gemara Yerushalmi. No sé si lo saben, pero el Talmud Yerushalmi es incluso más antiguo que el Talmud Babli. El Talmud Yerushalmi fue escrito unos 200 años antes que el Talmud Babli. Así que ahí tienes una fuente que habla sobre dar ese trigo a los pobres para las matzot de Pesaj. Ahora bien, podemos ayudar a que esto suceda, a que esto se haga realidad. Rav Mishnah Brahim nos está dando aquí un aviso importante de que no es solo una mitzvah voluntaria, en realidad es una mitzvah en la que los habitantes de la ciudad pueden obligarse unos a otros a participar. Así que si tengo un vecino que dice, no quiero dar trigo a los pobres, entonces, supuestamente, no lo hacemos. Pero en teoría, conceptualmente, podemos obligarlo y decirle, no, tienes que dar. ¿Qué quieres decir? Es parte de la obligación, parte de la congregación. No puedes simplemente huir y vivir tu vida solo para ti, ya sabes, eres parte de un vecindario, así que tienes que dar. Es algo importante, pero hablaremos de ello en otro momento. Chitin lechalkayim significa darles harina. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra chitin? Así pues, en tiempos de la Mishnah de Ura, la costumbre no era dar granos de trigo, sino harina. Así que ya estaba seco. Hoy en día, la costumbre es darles un sot, ya horneado. Bien, de todos modos, es que match contra quitina. Pero correcto, el kimcha es el harina o trigo. El trigo es, solo intentaba asegurarme de tener claro cuál era. Yita es trigo, que match es harina. Bien, entonces kimcha de pesca se refiere a... Harina, harina para pesaj. Está bien, está bien. Dice la Mishnah Behurá, Shehu hanetinech hakefit sarkolekol yameh hapesash. Pashut de Yimu, un pobre adulto que no tiene ni siquiera para hornear la matzá, también se le debe dar lo necesario para hornear, y en general, si le falta algo esencial, se le debe proporcionar. Bien, entonces hay un concepto general que se llama todo lo que la persona necesitada requiere. Entonces, por ejemplo, cuando le das harina a alguien que no tiene horno, no tiene manera de hornear con la harina que le diste. Entonces, ¿qué lograste realmente? O sea, no lo ayudaste, ¿verdad? Y esa también es la situación hoy en día. Si le das harina a alguien, él no sabe cómo hornear. Nadie es como, casi nadie. Yo lo hago, pero la mayoría de las personas a mi alrededor no hornean sus propias matzot. Así que es algo importante, ¿verdad? Darle a alguien algo que no puede usar es como si no le hubieras dado nada. Entonces, la ayuda debe ser de acuerdo a las necesidades de la persona necesitada. Así que la Mishnah Berurá dice que cuando das, tienes que dar una cantidad que sea suficiente. Sí, si tienes, por ejemplo, a alguien con una familia grande, obviamente necesitas darle más. Si tienes a alguien que es solo una pareja mayor, entonces les das menos, lo que sea, según las necesidades de la persona, y se supone que debe ser para todos los días de Pesaj, no solo para la noche del Seder.
No das solo 3 matzot para la noche del Seder. Eso también está bien, es mejor que nada, pero necesitas dar más que eso. Bien, si puedes. Ahora, la pregunta ahora. Cuando llegas a la ciudad, digamos que alguien viene de visita, sí, acaba de llegar para Pesaj, y de repente, una semana antes de Pesaj, que llega, el gabay de la sinagoga se le acerca y le dice, oye, ahora estamos recolectando tzedakah para los pobres del barrio, para Pesaj, pero yo no soy parte de este barrio, solo soy un visitante. Sí, esa es la pregunta. ¿Pueden obligarlo a dar cuando solo es un visitante? Esa es una gran pregunta. Según lo que nos explica el Rama, ¿qué es lo que esto significa realmente para nosotros? Esto significa que cuando una persona vive de forma continua en la ciudad durante un periodo de 12 meses, se le considera un residente por un año completo y por lo tanto debe contribuir y dar exactamente de la misma manera que lo hacen todos los demás habitantes. Así que puedes aprender de esto y de muchas otras cosas también. Cuando a una persona se le considera residente de un lugar determinado, si está allí durante un año, eso se considera que vive allí. No es simplemente que acaba de mudarse, está allí, dice la Mishnah Berurá. Si vemos que entró a la ciudad sin saber que iba a quedarse allí, debe, dice la Mishnah Berurá. Ese periodo de tiempo de un año completo como residente no necesariamente tiene que ser estrictamente de esa manera. También puede tratarse de alguien que acaba de llegar recientemente a la comunidad, pero que vino con la firme y absoluta intención de integrarse y ser parte activa de ese vecindario, de esa ciudad en particular. ¿No es así? No es que esté, no es como si estuviera probando el lugar para ver si se siente cómodo allí. Él vino a vivir allí. Vino con toda su familia, se mudó, trajo todas sus cosas, como ya sabes, un contenedor desde donde sea. Bezrat Hashem, todos los judíos vendrán de todo el mundo con todas sus pertenencias, ¿verdad? Entonces, cuando alguien viene con todas sus pertenencias, eso significa que se muda, se mudó, eso es todo, ¿verdad? No es como si solo estuviera tanteando el lugar. Si ese es el caso, debería dar de inmediato porque ya se hizo parte de la congregación. Bien, lo mismo que aplica para los que dan, también aplica para los que reciben. Es decir, cuando alguien viene, un hombre pobre viene a visitar la ciudad y quiere tomar dinero de la caja de tzedaká de la ciudad. Y él dice, oye, yo también soy pobre, pero le dicen, está bien, muy bien, pero no serás pobre. Pero como tenemos recursos limitados, hay muchos pobres aquí, así que existe un concepto que dice que los pobres de tu ciudad tienen prioridad, así que estamos obligados. Nuestra responsabilidad es primero con los pobres de la ciudad. Luego, si nos sobra, si tenemos más, entonces podemos dar a otros pobres, ¿verdad? Así que esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo debe estar allí para ser considerado uno de los pobres de la ciudad y tener la primera prioridad? Entonces, la Mishnah dice lo mismo, que también necesita estar allí 12 meses. ¿Sí? Dice la Mishnah Berurá, si no se cumple el conocimiento, el otro se lo dará. Y también aquí, si él viene y se hace a sí mismo como un residente del lugar, ¿cómo se dice? Como un kabua, un residente establecido del lugar. Sí. Pues mira, en este mismo instante puedes darle, porque eso es absolutamente todo lo que necesitas saber, ya que él vive allí mismo. Estaba pensando, como bien sabes, tú decías que esto sería de manera totalmente permanente, ¿verdad? Permanente, sí. Está escrito en el libro que los rabinos posteriores escribieron sobre esta halajá que en realidad en nuestros días no se necesita un año, 30 días son suficientes. Bien, así que realmente depende del tiempo, el lugar y las diferentes personas. ¿Qué significa ser un residente permanente? ¿De qué tipo de lugar estamos hablando exactamente? De todas formas, es fundamental considerar que existe también el concepto legal de los 30 días de residencia. Bien, así que la Mishnah en el tratado de Baba Batra dice claramente que
Sí, es totalmente cierto que aquel hombre pobre que se encuentra actuando como un huésped en una casa ajena, no tienes que darle todas las necesidades de Pesaj antes de Pesaj como a los pobres de la ciudad. Pero tenemos el concepto de un pobre que viene como huésped, a quien le das lo que necesita para el día. Así que cada día tienes que darle para que tenga que comer, tienes que asegurarte de que no pase hambre. Si es Shabbat, tienes que darle como 3 comidas, que sea suficiente para él para 3 comidas, ¿no? Entonces lo mismo aplica para un pobre así. Está bien, sí, es importante. ¿Pero qué es esto exactamente? Quieres decir, hay dos alajot, ¿de acuerdo? Una alajá es dar a los pobres de la ciudad todas las necesidades que van a requerir para Pesaj antes de Pesaj. Eso se llama Kimja de Pesaj. Eso es una cosa. Así que si viene un pobre visitante, no tienes que darle como Kimja de Bishra para todos los días de Pesaj, pero si él viene solo en la víspera de Pesaj y se queda durante todos los días de Pesaj, es como un pobre visitante que viene durante todo el año. Del año, a ese tienes que darle comida para ese día, cada día tienes que darle algo para que pueda vivir. Así que en Pesaj será matzá, o sea, harina, algo que necesite para poder mantenerse, para que no muera, ¿verdad? Así que lo que sea que necesite, si es Yom Tov, tienes que darle un poco más. Si es Shabbat, tienes que darle un poco más, ¿verdad? Porque tiene más comidas, lo que sea, ¿verdad? Todo eso está en la halajot de Tzedaká. Y si lees con la ayuda de Hashem, llegaremos a ello justo en ese punto. Pero este es precisamente el concepto fundamental que la Mishnah de Ray está exponiendo y diciendo aquí mismo. Esto es algo muy importante y debemos tenerlo muy en cuenta. Primero que nada, la Mishnah Berurá dice, incluso un erudito de la Torá, que normalmente está exento de todo tipo de impuestos porque dedica su vida a estudiar Torá, a enseñar Torá, así que está ayudando al mundo y está ayudando al Am Israel de esta manera espiritualmente, por lo que normalmente está exento de todo tipo de impuestos, pero el kimcha de picha no es una excepción. Incluso un erudito de la Torá tiene que dar kimcha de picha. Bien, ahora kimchat hapicha no es machatzit ha shekel. De acuerdo, machatzit ha shekel decimos que todos somos iguales. El rico, el pobre, todos dan machatzit ha shekel por igual, pero kimcha hapicha no. Cada uno según su capacidad. Entonces alguien que es rico tiene que dar mucho más. Alguien que es pobre, que apenas puede mantenerse a sí mismo y a su familia, no tiene por qué dar tanto. Cada uno según su capacidad. Hashir le Yoshro, Beani le yo. El pobre según su riqueza, según su fortuna. El pobre hombre según su propiedad. En cualquier caso, ese es un concepto general para la tzedakah. Bueno, ve'elu mishtem shim batzma meleitem kerash olanim yesh avon be'adam. Ahora, alguien que se priva a sí mismo, no asume esa responsabilidad, no da el kimcha de pischa, dice la Mishnah Berurá. Avon be'adam están cometiendo un pecado. Es un pecado. Alguien que no apoya a su comunidad, si tiene la capacidad de apoyar a su comunidad, a las personas que viven entre él y no lo hace, es un pecado. Especialmente en Pesaj, pero en realidad es durante todo el año. Cuando permanecen en la tumba del Señor, Él alzará sus ojos sobre ello. No es que solo la Gemará esté escrita en la Torá, sino que cada Tajanit está escrita en la Torá y también es así tal cual. Entonces hay un concepto de, bien, por ejemplo, ahora tuvimos Purim, así que en la Gemara Megilá dice que los pobres saben que en el momento de la lectura de la Megilá van a recibir algo de Tzedaká. ¿Cierto, Maot Leani? Entonces ellos se prepararon para eso, están listos para eso, necesitan ese dinero, cuentan con ese dinero. Sí, entonces sí, llega el momento en que saben que se supone que deben recibir y los ricos no se lo dan. Entonces para ellos es como es una gran caída, puede que se quiebren, se desmoronen, lo que sea, quién sabe. Sí, así que esto va muy lejos y tenemos que tomar eso como un concepto general.